Bueno, realmente es un privilegio. No sé si les ocurre a ustedes. Ya estamos 11 de marzo. ¿Dónde se fue el tiempo? Recién era 1 de enero y ya estamos en el tercer mes del año. Bueno, de repente son asuntos míos, pero solo el tiempo está corriendo. Pero sí estamos en un mes muy bonito esperando la Semana Santa. Ya, tengo que ubicarme acá también. Ok, sí. Ok, vamos. Ya, está pensando la computadora. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? Y ahí estamos. Ok, muy bien, oremos. Padre, te damos gracias que en esta mañana podemos venir ante ti. Podemos venir en adoración, podemos venir con alegría, con gozo, y podemos venir con un corazón tranquilo por todo lo que has hecho en la cruz por nosotros. Podemos venir ante ti como amigos, reconociendo que la obra de Cristo ha destruido toda barrera que se interpone entre tú y nosotros. Gracias, Padre, por ese gran regalo de tu Hijo y su sacrificio en la cruz por nosotros. Ahora, Padre, usa tu palabra y que la meditación de nuestra mente y nuestras palabras sean agradables a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero empezar contándoles la historia de la Biblia. Muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta que la historia o la Biblia en sí es una gran historia. Y en términos de película es una historia épica, grande, de magnitudes enormes. En el principio Dios creó, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Y la creó perfecto. Y parte de esa creación fuimos nosotros. Fue el hombre que fue hecho a imagen y semejanza. El hombre fue también perfecto. Y nos dice en la Biblia que en el principio Dios y el hombre caminaron juntos en el paraíso. Y todo andaba, como decimos, de las mil maravillas. Todo andaba bien. Pero en vez de confiar y obedecer a su Dios, el hombre escuchó la voz de la serpiente y se rebeló contra la soberanía y la autoridad de su Dios. Y como consecuencia, el Dios santo y puro expulsó a Adán y Eva, como nos expulsa a nosotros del paraíso que Él ha creado para nosotros. Y si no fuera poco, puso ángeles para proteger el paraíso, para que el hombre no regresara, porque Dios lo había alejado, o mejor dicho, nosotros nos habíamos alejado de Dios. El hombre junto con la creación sufrieron las consecuencias de este rechazo. Y hasta ahora vivimos bajo la maldición, y nos dice Romanos que la creación gime esperando la redención de Dios. Y está esperando que Cristo regrese y reconcilie todo. Pero aún a pesar de la rebelión del hombre, hay junto en medio del relato de la revelación, rebelión mejor dicho, Dios prometió que la simiente de la mujer, o sea el hombre, triunfaría sobre la serpiente. Desde ese momento el relato bíblico está lleno de conflictos entre Dios y la serpiente, los cuales pelean por la lealtad, la confianza, la obediencia del hombre. Y como muestra de eso vemos en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, como en nuestras vidas, momentos altos donde el hombre confió en Dios y Dios los ayudó. También motivados por reyes buenos. Pero también vemos momentos bajos, que donde el hombre como nosotros menospreciamos o despreciamos la gracia y el amor de Dios por nuestro orgullo. Porque pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Y después Dios en medio de esos altos y bajos manda profetas
Manda profetas, portavoces de Dios, explicándole al pueblo de Dios que Dios va a traer disciplina. Pero en medio de esa disciplina, los profetas claman diciendo que va a haber una nueva salvación, vendrá un nuevo rey y vendrá una nueva creación para toda la creación. Y ahí termina el Antiguo Testamento. Y todos anticipando este nuevo rey, este hijo de la simiente de la mujer, este nuevo rey que traería nueva salvación. Y todo el relato de Dios llega a su máxima expresión en Jesús, quien como nuestro nuevo rey nos salva. Este nuevo rey destruyó una vez y para siempre la serpiente, pero no lo hizo como nosotros pensamos, sino no lo hizo destruyéndola con su espada de una vez por todas. No, sino que Él absorbió en su propio cuerpo todos los embates, toda la violencia, todo el furor de la serpiente mientras estaba en la cruz. Ahí, en su muerte, Jesús se coronó rey, librando y conquistando la humanidad y también destruyendo la serpiente. 3 días más tarde, ¿qué hizo? Resucitó para mostrarle al mundo que Él ha vencido una vez y para siempre. ¿Y ahora dónde está? En el cielo, sentado a la diestra del Padre, gobernando e invitando a la humanidad a que acepten su invitación, que Él sea su Dios. Y gobernando, Él está ahí a la diestra, gobernando su reino y nos invita a su lado. En cierta manera esa es la historia, el relato de la Biblia. Pero en medio de este relato vemos un hilo tejido por todo. Y vemos frases como en Éxodo 19:5 que Dios dice: y ellos serán mi propiedad exclusiva entre las naciones. Wow, esos términos tan tiernos, propiedad exclusiva. Los salmistas hablan de: Dios, eres mi Dios. Tú eres mi Dios. No eres el Dios de todos los otros, sino eres mi Dios. En Isaías 43, en otro tono paternal, dice: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Y después en Mateo 1:23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará, ¿se acuerdan? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la Biblia termina con Apocalipsis mostrándonos la imagen del nuevo Jerusalén, la nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra, donde viviremos una ciudad divina sustentado por la gloria de Dios. Ahora, todo este relato y estas frases, y solo he escogido unas cuantas, muestran el relato de la historia y los esfuerzos de Dios para reconciliar el hombre a Él. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? ¿Y qué significa que Dios murió o Jesús murió en la cruz para reconciliar al mundo a sí mismo? Ahora, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de que es el cambio de una relación de enemistad a una relación de amistad. Simple, ¿no? Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Simple. La reconciliación asume que la relación ha sido destruida, que la relación asume una relación alejada, distanciada. Y esa es nuestra realidad sin Cristo. Pero la reconciliación no es una paz tenue, ni el fin, ni solo el fin de hostilidades, sino es una transformación de enemigo a amigo.
Ustedes conocen, ya, somos amigos. y, cuando se saludan es medio, bueno, ya, otras, tú quedaste por allá, yo me quedo por acá, pero somos amigos, ¿no? ¿Sí? Eso no es la reconciliación bíblica, es la transformación de enemigo a amigo, a donde Dios nos declara nuestra propiedad exclusiva. Él es nuestro Dios y promete su presencia con nosotros. Algo que en el mundo necesitamos grandemente. La pregunta es, ¿cuándo es que Perú se va a reconciliar con Chile? Por más que lo digan los políticos y los diplomáticos que todo anda bien, solo ponlos en un estadio por 1 hora y media y te vas a dar cuenta que no hay reconciliación profunda. ¿Sí o no? Sí, ok, ya no queremos ver esa realidad, ya cambiemos de tema. Pero yo quiero tomar un tiempo y vamos a ver un pasaje, 2 Corintios 5, 16 al 21. Y vamos a leerlo, lo cual va a guiar nuestros comentarios de hoy en la mañana. ¿Lo tienen? 2 Corintios 5, 16 al 21. Permítame leerlo para ustedes. Así que, de ahora en adelante, no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Acá vamos a ver 3 puntos, y no lo voy a explicar frase por frase, sino que voy a tomar todo el pasaje. Y quiero que tengan en sus Biblias abiertas a este pasaje, porque vamos a ver diferentes frases que nos ayudan a entender lo que es la reconciliación. Y hay 3 puntos que quiero explicar. Primero, la reconciliación tiene una fuente o un origen, y ese es Dios. Uno de los puntos básicos de la reconciliación es que la reconciliación es el acto de Dios. La reconciliación empieza con Él. Y por más que nosotros pensemos que somos buena gente, la reconciliación no empieza con nosotros. ¿Se entiende? La reconciliación solo viene por Dios. Empieza con Él. Como vimos hace unos minutos cuando hice el relato de la Biblia, que la decisión del hombre de rechazar la bondad, la decisión del hombre de menospreciar el regalo de Dios, la decisión de confiar en las palabras de la serpiente y confiar en sus deseos, alejó al hombre de Dios. Dios lo echó del paraíso. Y años más tarde en Isaías 59:2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué pasa ahí? Es que cuando nosotros pecamos, nos alejamos del Dios que nos ofrece relación.
Y en nuestro texto, en 2 Corintios 5, los versículos 16 y 17, Pablo empieza ayudándonos a entender cómo nos deberíamos ver unos a otros. Y nos dice en el versículo 16 que no nos debemos ver con ojos humanos, que obvian el pecado del hombre y que obvian la gracia de Dios, sino que nuestra verdadera identidad está en Cristo, el mismo que nos trae una transformación completa. Y como Él nos transforma, somos nueva criatura, exactamente, una nueva creación. Todo ha cambiado. Y el momento que entramos en esta nueva relación con Cristo, todo cambia. Pero ¿dónde empieza? Nota las primeras palabras del versículo 18. Todo esto proviene de Dios. La reconciliación no es obra nuestra, es obra de Dios. Nosotros no somos el motor de la reconciliación, Dios es. La transformación nuestra en Cristo solo es posible por Dios. Ahora, la cosa interesante, mientras estudiaba esto, el verbo reconciliar, cuando es usado en el activo, el sujeto siempre es Dios. O sea, Dios siempre reconcilia. Cuando se refiere al hombre, es en el pasivo. O el hombre es reconciliado. La reconciliación actúa sobre el hombre. Dios es el que reconcilia. El hombre es reconciliado. ¿Se entiende? Ahora, pero mira, para que entiendan esto, miren en sus Biblias, y voy a usar unas frases acá. Todos estos versículos, el sujeto siempre es Dios. Él es el que nos reconcilió por medio de Cristo. Dios estaba reconciliando al mundo. Dios no tomó en cuenta los pecados del hombre. Dios trató a Cristo como pecador para reconciliar al hombre. ¿Quién está actuando? Dios. Dios está actuando. El punto es que Dios ha hecho todo para reconciliar al hombre y el hombre no ha hecho nada. Ahora, en otros términos, eso se llama gracia. Ahora, denme un momento porque sí tenemos una acción, pero lo voy a decir más tarde. Pero en este pasaje, la reconciliación viene de Dios. Ahora, ¿qué implica eso para tu vida y para mi vida? Cuando decimos que Dios es el que reconcilia y nosotros no, estamos afirmando el gran amor de Dios. Parte de ser un discípulo de Cristo es ser abrumado y motivado por el amor de Cristo. El momento que le dices a Dios, Dios, quítate al lado, déjame reconciliarme. Estamos menospreciando el gran amor de Cristo para nosotros. La motivación diaria para vivir en relación con Dios, la fuerza para pelear contra mi propio pecado, viene del amor de Dios hacia mí. Por eso, versículos antes, en el versículo 14, Pablo dice que el amor de Dios me obliga, me controla. Creo que en la Reina Valera, me constriñe, me obliga. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿nosotros podemos decir lo mismo, que el amor de Dios me controla y me obliga? Yo quiero que ese amor sea parte de mi vida, que el amor de Dios me controle ciertas partes de mi vida. Y el momento que yo afirmo que la reconciliación vino por medio de Jesús, solamente me abro a experimentar ese gran amor, ese amor sublime, ese amor que no tiene dimensiones. Por eso no pelees para buscar un protagonismo en la reconciliación, sino que ríndete ante el amor. El amor que
Cuando decimos, no, Dios, yo quiero hacer algo en esta reconciliación, no te das cuenta todo lo que ha hecho Él, lo que hemos hecho nosotros. Me gustaría que todos podamos gritar. ¿Quién podrá entender el gran amor de Dios como lo hizo Pablo? ¿Quién lo puede entender? Y dejar que ese amor empiece a controlarnos, a obligarnos en nuestro diario vivir. La otra implicancia es cuando yo digo que Dios es el que reconcilia y nosotros no, resalta el carácter inútil del pecado. El pecado simplemente es inútil. Si Dios hizo todo para reconciliarme, entonces mi pecado no tiene sentido. Mi rebelión no tiene sentido. Mi rebelión es inútil. Lo único que hace mi rebelión y confiar en mí mismo, confiar en la voz de la serpiente, confiar en la voz de otros, es menospreciar el amor de Cristo. Mi deseo de confiar en mí mismo, lo único que logra es mantenerme alejado de Dios. No me va a juntar, simplemente me mantiene alejado. Mi deseo de hacer lo que yo quiero cuando yo quiero, lo único que logra es me mantiene en un estado de caos y enemistad. Nada más. Cuando decimos que Dios es el único que reconcilia, estamos diciendo que mi pecado no tiene sentido. Pero también al decir que Dios es el que reconcilia y nosotros no, nos abrimos el camino para participar en la reconciliación. Me lleva a rendirme a la gracia. Si dependiera en mí mismo, ahora imagínense, si nosotros o nuestra reconciliación con Dios dependiera de nosotros, ¿cómo sería nuestro viaje, nuestra relación con Dios? ¿Sí o no? O así, ¿no? Sería bien complicado, sería un viaje sin fin, un viaje donde trataría de transformarme en amigo sin un corazón transformado. Sería un viaje sin fin, un viaje frustrante, un viaje sin amor, sin descanso, porque siempre estaría preguntándome, soy amigo de Dios, ¿cómo estoy? No. Pero como todo empieza con Dios, Él nos dice, mira, yo he hecho todo. Tú descansa, ríndete. Y empieza este camino que tiene fin conmigo. ¿Me dejo entender? No estoy tratando de ser amigo. Él ha hecho todo para que yo sea amigo. Dios es la fuente de la reconciliación. Segundo punto que vemos en este pasaje es que la reconciliación tiene forma de la cruz o forma de cruz. Ahora, forma de cruz. Esperen un ratito. En este pasaje nos vemos que todo el pasaje, la base de la reconciliación está en el sacrificio de Cristo en la cruz. Mira lo que dice el versículo 18. Quien por medio de Cristo nos reconcilió. Versículo 19. Quien en Cristo Dios estaba reconciliando. Versículo 21. Dios lo trató, hablando de Cristo, como pecador, hablando de su muerte en la cruz. Todo la base de la reconciliación tiene la forma de cruz. Siempre regresa a la cruz. Colosenses 1, 21, 22 lo dice aún más claro. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos
intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, ¿dónde? En el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Todo esto nos muestra que la base de nuestra reconciliación con Dios pasó por la cruz. O en mis palabras, tiene forma, la reconciliación tiene forma de cruz. Es posible que esto suene raro, pero vemos que en la cruz Jesús destruyó la barrera que mantenía separado el hombre de Dios. Y como vimos al principio, la rebelión del hombre contra Dios, eso lo alejó. Dios lo sacó del paraíso por su pecado. Su decisión de hacer lo que a él le parecía, su decisión de seguir el consejo de la serpiente, lo llevó a que Dios los separara de su presencia, que ya no caminara con él. Y la cosa es que Dios no podía negar esa realidad, esa rebelión, porque Él es santo y perfecto. Y el pecado merece unas consecuencias. Pero en su gran amor, Dios no descargó su ira contra el hombre, sino que puso a Jesús en la cruz para destruir una vez por todas el pecado, el poder del pecado y la serpiente. En la cruz Jesús entró al caos de la humanidad para traer armonía. En la cruz Jesús sintió todo el odio, la vergüenza del hombre para traer amor. Él entró a lo feo, a lo horrible, a lo despreciable de la humanidad para restaurar al hombre a una posición que tenía antes de la caída, a la posición de amigo. Jesús fue el único que pudo tomar la cruz, el instrumento de tortura de los romanos, el símbolo de vergüenza para los judíos, la máxima expresión de la crueldad del hombre, y lo transformó en un símbolo de gracia, un símbolo de victoria, un símbolo de amor y un símbolo de nuestra reconciliación. El único que pudo transformar. O sea, nosotros o ustedes si tienen su crucifijo, en el tiempo de los romanos deberían, ¿y qué tiene este con la cruz? ¿Qué, te van a matar en la cruz? ¿Te van a ejecutar o cómo es? Pero Jesús cambió todo el símbolo, un símbolo de victoria, de gracia, de amor. Ahora, quiero sugerirles algo. Yo sé que la palabra fanático no es nada bueno hoy en día, ¿no? Soy fanático de la U, o soy fanático de Alianza. Ahí de repente pues, todavía se usa, pero usarlo en términos religiosos queda imágenes de los fundamentalistas en Medio Oriente matando a gente. Pero quiero sugerir algo, que nosotros como iglesia nos serviría mucho ser fanáticos de la cruz. La razón que por la palabra fanático no se usa mucho es que tenemos imágenes de alguien que actúa sin pensar, que está cegado por sus emociones o convicciones irreales y no escucha la razón y está alejado de la realidad. Pero cuando digo que debemos ser fanáticos de la cruz, quiero que entiendan que lo que sucedió hace 2000 años en Monte Calvario no fue algo irreal, fue algo real. Fue un punto en la historia. Y la cruz fue el verdadero símbolo de gracia, fue el verdadero símbolo de reconciliación, fue el símbolo de victoria de Cristo sobre la serpiente, y es el símbolo que nos motiva a amar y nos motiva diariamente. Por eso les pregunto, ¿qué nos impide ser fanático de esa cruz? ¿Qué nos impide, como Pablo dice, gloriarnos en la cruz de Cristo? ¿Qué nos impide proclamar la cruz? Quiero leerles un himno antiguo
2 estrofas de un himno bastante antiguo que nos ayuda a entender lo que significa amar esa cruz. En términos modernos, ser fanáticos de esa cruz. Nos dice: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz, y su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Fue en la cruz que Jesús destruyó todo lo que nos separa de Dios. ¿La amas? ¿Amas esa cruz? ¿Serás fanático de la cruz? Espero que sí. Tercer punto que vemos en este pasaje es que la reconciliación nos llama a participar en ella. Empecé diciendo que la obra de reconciliación solo empieza con Dios, es cierto. Pero también la reconciliación, como vamos a ver este pasaje, nos llama a participar en ella. Pablo no ve al hombre como un agente pasivo, sentado ahí en su silla, sino alguien que está participando en la gracia de Dios. Y mira cómo lo dice en el versículo 18. Dice Dios que Él nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Esto se refiere a un trabajo, a un servicio para el beneficio de otros. Sí, tú y yo somos ministros de la reconciliación. Tenemos chamba, reconciliando o trabajando para que otros se reconcilien con Dios. Versículo 19, nota lo que dice. Dios nos dio ¿qué? El mensaje de la reconciliación. Y ese mensaje es que Dios no tomó en cuenta tus pecados. Y por medio del sacrificio en la cruz tenemos la oportunidad de cambiar nuestro estatus de enemigo a amigo. Tenemos ese mensaje. Y en versículo 20 nos dice que somos ¿qué? Embajadores de Cristo que rogan con otros para que se reconcilien con Dios. Ser embajadores de Cristo es similar a tener el mensaje de reconciliación, pero Pablo usa este concepto para darnos autoridad. Ya no estamos hablando por lo que nosotros pensamos, sino que estamos representando al Dios que reconcilió al mundo a sí mismo por Cristo. Tenemos autoridad. Ese mensaje no es simplemente tu idea o mi idea, sino es que es la idea de Dios, la acción de Dios. Y podemos rogar con otros diciendo que, hey, reconcíliate con Dios. Ahora, ¿cómo participamos en esto? ¿Cómo vamos a participar? Hay dos implicaciones claras. Primero, tenemos que responder ante la obra reconciliadora de Dios. Tenemos que responder a lo que Él hizo. La reconciliación ya está disponible, está a la mano para ti, para mí. Y tenemos que reorientar nuestras vidas alrededor de Dios en fe y arrepentimiento, porque Dios ya hizo todo. Simplemente es aceptarlo y rendirnos ante ese mensaje y esa acción de Dios. Es responder. Y para responder tenemos que reconocer que todas nuestras acciones nos alejan de Dios. Todas nuestras acciones pecaminosas nos alejan de Dios. Y, acá viene lo difícil, tomar responsabilidad por ello. Tomar responsabilidad por mis acciones. Decir que tu rebelión ante Dios se debe a un padre ausente. Si
Decir que tus acciones o actitudes profanas contra la autoridad se debe a una madre dura. O decir que tu vida desenfrenada se debe a la influencia de tus amigos. Todas estas cosas son, ustedes saben que son excusas. Ahora, no lo digo acusando, porque yo soy el primero que voy a poner mis excusas. Yo voy a ser el primero que digo, pero Dios, fue fulano. Hasta me he atrevido a decir, fuiste tú. Pero yo no lo digo que todas estas cosas son excusas, sino cuando yo tomo en serio mi pecado, de la misma manera que Cristo tomó en serio mi pecado, yo empiezo a tomar responsabilidad por lo que he hecho. Jesús tomó tan en serio mi pecado que dio su vida por mí para reconciliarme con Dios. Él no obvió mi pecado, Él no le dio la vista gorda. No, Él no hizo eso. Él lo tomó tan en serio que dio su vida por mí. Y yo también tengo que tomar en serio, aceptando mi responsabilidad. Solo ahí se me abre la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Por eso en esta mañana te animo, toma la responsabilidad. Y como dice Pablo, en el nombre de Cristo te ruego que te reconcilies con Dios. Participar en la reconciliación es tomar en serio mi pecado y tomando responsabilidad. El segundo paso para participar en la reconciliación es servir o servimos como reconciliadores o como reconciliador. El versículo 18 nos llama al ministerio de reconciliación. Eso implica pelear, ensuciarte las manos con otros para ayudarlos a reconciliarse y rogarles a otros que dejen su rebelión y se humillen ante Dios, porque Dios es un Dios grande y misericordia y nos llama a todos a reconciliarme. Y nos llama a nosotros como iglesia a reconciliar a Arequipa. No solo a Dios, sino a otros. Y eso implica salirme del púlpito y ensuciarme las manos. Quiero darles un ejemplo. No es solo porque fue ejemplo mío, pero siempre me acuerdo cada vez que abro el repostero en mi casa. Hace años, cuando estábamos en el seminario, entró una pareja a la iglesia. Ella era latinoamericana, él era un marino estadounidense. Ella no hablaba inglés y él no hablaba español. No sé cómo se juntaron. Pero eso no es parte de la historia, pero sí es parte graciosa de la historia. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que no se llevaban bien. A tal punto que ella nos llamó un día diciendo que él había vaciado la casa y la dejó sola y desamparada. Hicimos todo lo posible para ayudarlos y ayudarla a ella. Y le dimos unos platos, dos platos hondos y unos servicios. Por eso en mi casa no hay el juego completo. Por eso siempre me acuerdo de la reconciliación. Nunca pudimos juntarlos. Pero cuando somos ministros de la reconciliación, de repente Dios va a pedirte que entregues unos platos hondos y unos servicios. Eso es pelear, ensuciarte las manos para ser ministros de reconciliación. Hay mucho más que podríamos decir acá, a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel vecindario, que vecinos no se llevan. Pero eso es otra prédica y solo tengo un minuto. Pero vemos acá. Pero quiero hacer algo.
¿Cuántos de ustedes, y quiero para que entiendan la realidad y la necesidad de ser ministros de reconciliación, cuántos de ustedes entraron al camino, hace años, varios años, porque había un pendiente interpersonal en tu vida? Levanta la mano así, alta. Acá nadie juzga, ¿ya? Yo conozco las historias, ¿ok? Yo podría decir. Ok, ¿vieron que la mayoría levantaron las manos? Quiero animarles que el camino es, como una iglesia, es ministro de reconciliación. Y tenemos que pelear. Si ustedes levantaron la mano, 60% de ustedes levantaron esa mano, es que hay otro igual número de personas afuera que necesita ser reconciliado con Dios y con su familia. Muchos. Hasta he dicho que muchos que entran en el camino entran por relaciones destrozadas, familias destrozadas. Y aquí encuentran no solo un Salvador, sino base para reconciliarse. Sigamos. No dejemos o no perdamos de vista nuestro rol como reconciliadores. ¿Estamos? Ahora, la mejor reconciliación o ilustración de la reconciliación lo encontramos en el hijo pródigo, la historia. Y me impresionó cuántos grandes pintores han tratado de pintar la historia del hijo pródigo. ¿La conocen todas? El hijo pródigo pidió herencia, se fue, la despilfarró, terminó queriendo comer comida para chanchos y regresó a su casa. Él, el hijo de pródigo, acá, como nosotros, hemos tomado la decisión de separarnos y alejarnos de nuestro Padre, menospreciando su amor, pidiendo nuestra herencia anticipadamente. Pero también muchos de nosotros terminamos queriendo comer comida de chanchos porque sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Y a veces terminamos hasta comiendo comida de chancho. Pero es en estos momentos más bajos que empezamos a oír la voz de nuestro Padre que nos dice: regresa, regresa, regresa. Y esa voz aumenta cuando el hijo pródigo, como nosotros, reconocemos que no podemos regresar por nuestra propia cuenta. Nuestra rebelión nos ha alejado y nos quita cualquier mérito y privilegio que podemos exigir ante Dios. Y nos damos cuenta que solo por la gracia de Dios podemos ser reconciliados por Él. Empezamos a aceptar nuestra responsabilidad y ansiando escuchar esa voz: regresa, regresa. La invitación de Dios aumenta más en volumen cuando miramos la cruz de Cristo, que para algunos es el símbolo de vergüenza y crueldad, pero para nosotros es el camino hacia una amistad con Dios. Porque ahí, en esa cruz, Jesús tomó nuestro lugar, destruyó el pecado una vez y para siempre. Y ya no tengo que comer comida para chanchos. Soy amigo de Dios. Y empezamos a escuchar esa voz del Padre: regresa, regresa. Y Dios hizo todo esto para reconciliarnos con Él. Y todos los días ese Padre está a la puerta de su casa esperando que nosotros regresemos. Y empezamos a escuchar esa voz: regresa, regresa. Pero la respuesta que ese Padre quiere no demanda esfuerzo, sino que nos lleva a rendirnos. Nos lleva a rendirnos y descansar en los brazos del Señor, donde encontramos protección, abrigo, cuidado
y paz. Y esa voz ya es mucho más fuerte. Regresa, regresa. ¿Aceptarás la invitación de tu Padre? Oremos.